Muy bien, seguimos en directo desde la exposición de Palermo, tiempo de hablar de genética bovina. Nos acompaña Fabián García, de la Asociación Shorton de Argentina. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, nuevamente aquí, otro año más para ustedes también. Sí, tal cual. Así que encarando una nueva expo. ¿Cómo llega Shorton a esta exposición? ¿Cuántos animales? ¿Cómo ves la fila? Bueno, la raza llega con un año muy importante de actividades. El primer semestre fue un año con muchas actividades. Allá por el mes de mayo hicimos la exposición de otoño en Tandil, conjuntamente con otras razas, con un resultado muy positivo, algo que hacía tiempo que lo veníamos pensando e inclusive lo habíamos planificado con otras asociaciones, hasta que bueno, este año lo pudimos plasmar y fue muy gratificante. Una muy buena concurrencia de animales, excelente nivel, buenas ventas, un año que se ha modificado para la ganadería con respecto a años anteriores. Digamos, un año donde la demanda de reproductores está un poco más tranquila, no se viene manifestando, no hay la misma demanda que años anteriores, pero bueno, este es un negocio de mediano o largo plazo y la apuesta es permanente y hay que seguir, así que son años donde por ahí hay que duplicar los esfuerzos para cuando vienen años buenos. Shorton es la raza fundadora por demás conocida, pero ¿por qué no repasamos un poquitito cuáles son sus grandes virtudes? Sobre todo lo que tiene que ver con cruzamientos. Bueno, la raza es la primera raza que ingresa al país allá por 1820, con el toro Tarquino, que tal vez la gente lo recuerde, porque está en la marquilla de la etiqueta de un whisky conocido. Vino a colonizar el ganado bovino criollo que existía en nuestras pampas. La raza tiene algunas características en las cuales lo distinguen, que es la calidad carnicera. Es una de las razas que ha hecho reconocida la carne argentina en el mundo. Tiene una calidad de carne excepcional. También es una raza que se caracteriza por su habilidad materna. Es una raza que inicialmente era doble propósito, leche y carne. Entonces hoy existe la línea carnicera, pero con una calidad y una aptitud materna muy importante. Eso sirve para destetar terneros de muy buen peso, muy buenos terneros, y entrar en un sistema de invernada en muy buena condición. Otra de las fortalezas de la raza hoy es la mansedumbre, que la gente lo está buscando mucho. Una condición en la cual los campos son mixtos, apotrerados con alambres eléctricos, potreros chicos donde se rotan los rodeos permanentemente, y esto la posiciona muy bien por la mansedumbre que tiene en general la hacienda Shorton. Hay toda una historia con un número relacionado con el peso del ternero en particular que genera esta hembra que ustedes estuvieron promocionando otros años. ¿Cómo son esos números? ¿Te acordás? Bueno, digamos, lo que se trata en esta actividad, la cría, es de que destetar la mayor cantidad de kilos de terneros posible con la menor cantidad de recursos, ¿no? O sea, poniendo una vaca, que esa vaca coma lo menos posible y críe y destete un ternero con el mayor peso posible. Entonces, ese es un poco lo que se busca eficientizar, y se trata, entre otras cosas, el mejoramiento genético en obtener esta condición. Justamente ese es el trabajo que llevan adelante las cabañas
permanentemente en cuanto a calidad carnicera, eficiencia de conversión, digamos que con la menor cantidad de alimento conviertan la mayor cantidad de kilos posibles. Estas son cuestiones que se van trabajando para ir mejorando y que esos reproductores que luego salen a la venta en exposiciones como esta y otras exposiciones en el interior del país, el criador comercial pueda comprar esos reproductores y mejorar sus rodeos en estas cuestiones. Contanos eventos de la raza en Palermo que tienen previsto, obviamente, además de la jura, ¿no? Bueno, en Palermo, como todos sabemos, si no es una de las exposiciones más importantes del mundo, con lo cual hay una apuesta muy importante para este evento en cuanto a promoción, difusión de la raza, y bueno, los criadores traen los mejores reproductores a mostrar, a exhibir y a vender, ¿no? La raza ya empezó con actividades dentro de Palermo con respecto a todo lo que se hace cuando es el ingreso de los reproductores. Hoy es la apertura de la exposición. Luego tenemos mediciones que se realizan en cuanto a calidad carnicera. Hoy hay mediciones ecográficas que eso te determinan área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, condiciones que ya no son subjetivas, sino son absolutamente objetivas, y uno puede evaluar los reproductores, no solamente por aspectos fenotípicos, sino por estas mediciones. Luego el sábado 21 tenemos la jura de admisión, donde un grupo de veterinarios idóneos realizan esta jura, y los animales que concurran a la expresión son absolutamente aptos y son de genética superior. Luego tenemos el día martes 24, a partir de las 10 horas, la jura de clasificación, por la mañana las hembras y a partir de las 14 horas los reproductores machos. Ese mismo día tenemos un cóctel, entrega de premios, en homenaje al jurado de clasificación y a los expositores. Y el día miércoles 25 van a ser las ventas, alrededor de las 16 horas. Van a ser televisadas en vivo por Canal Rural. Y bueno, luego el día sábado es la inauguración y el domingo ya finaliza la exposición y cada cual vuelve a su lugar de destino. Nos hablaste de esta exposición de otoño que fue muy exitosa. ¿Qué nos queda como eventos en términos de exposiciones hasta fin de año? Bueno, ahora viene un calendario bastante importante de exposiciones que se dan en el segundo semestre, que son todas las exposiciones regionales, ya sea la exposición de Bahía Blanca, Río Cuarto, Jesús María, Huinca, Dolores, Bolívar, que son exposiciones auspiciadas por la asociación y generalmente concurren los criadores que están en esa región. Y nosotros organizamos una exposición nacional de la raza que se realiza a mediados de septiembre en el ámbito de la exposición de Bolívar, la exposición rural de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Para nosotros es un evento muy importante, participan más de 150 reproductores Yorton y bueno, la venimos realizando ya alrededor de 7 u 8 años en el ámbito de esa misma exposición. Luego, una semana posterior a Bolívar, se realiza la Nación Ganadera, en la localidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, donde también participamos y hacemos una apuesta importante para la raza. ¿Qué valores se están manejando en estas exposiciones para los reproductores Yorton? ¿Se puede dar una idea? Mirá, en general hay un valor histórico de los reproductores. Un reproductor, un toro que tiene como destino un rodeo comercial, un toro puro controlado,
vale alrededor de 1.200, 1.500 kilos de novillo, generalmente. Ese es el valor de referencia que tienen. Cuando los reproductores o cuando hay una gran retención, pasamos, hace 5 o 6 años atrás, hubo una liquidación de vientres, esa liquidación llegó a un piso y después comenzó, por una cuestión de oferta y demanda, a retener vientres por el valor, el incremento en los valores y demás. Entonces ese incremento en la retención de vientres hace que luego traccione la demanda de reproductores machos para justamente cubrir esas hembras, esas nuevas hembras que se incorporan al rodeo nacional. Con lo cual estamos en una etapa el año pasado donde ya se llegó a un punto donde la retención de vientres se empieza a mesetar y la demanda de reproductores aún continúa. Los valores van dependiendo un poco, si bien está este valor histórico que mencionaba anteriormente, dependiendo de la oferta o la demanda, los valores pueden estar por encima o por debajo de ese valor de referencia. ¿Tendremos alguna novedad de resumen de padres aquí en esta exposición rural? Sí, vamos a estar presentando próximamente, el día martes, el resumen de Padre Yorton. Ya hace 15 años que lo realizamos, es un proyecto que lo desarrollamos con el INTA de Castelar, con el área que corresponde. Y bueno, es una caracterización de los reproductores, es poner en números objetivamente algunas condiciones de los reproductores, que es muy interesante. Esto es muy valorado a nivel mundial. Hoy, para las exportaciones de material seminal o de embriones, hay países que requieren necesariamente de los DEPs, diferencia esperada en la progenie, que surgen de estos resúmenes de padres, y hay momentos en los cuales hay países fijan determinadas características o determinados números que tienen que tener esos DEPs. Por ejemplo, para peso a nacimiento tienen que estar entre -1 y +1, y lo que no está dentro de ese rango no se admite o no se aprueba la importación a ese país. Con lo cual esta evaluación es muy importante a nivel mundial y además le sirve, tiene mucho valor para el productor para saber dónde está parado con respecto a toda la población de la raza en nuestro país. ¿Este resumen tiene algún parámetro nuevo, algún detalle nuevo o simplemente incorpora más animales? Va sumando, al resumen se van sumando a esa masa de reproductores año a año, y las características que se van midiendo se van incorporando año a año. Por ejemplo, para la exposición de Palermo, determinadas características son exigencias, o sea, los reproductores que concurren de la exposición de Palermo no pueden participar de la misma si no vienen con estos datos. Ajá. ¿Cómo estás viendo la ganadería? ¿Qué proceso estás viendo en esta ganadería que pareció que pintaba para un boom, después terminó en una situación intermedia? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, digamos, yo creo que esto es una curva en la cual por medidas políticas la ganadería fue perdiendo terreno. Perdiendo terreno quiere decir que se fueron liquidando vientres, que es la fábrica que produce ternero, liquidando madres. Esto hizo que hubiese menos oferta de terneros, con lo cual esos terneros van a un ciclo de invernada, hubo menos oferta de carne. Se llegó a un piso en el cual la demanda de carne era mayor a la oferta y el precio empezó a subir. Producto de la suba de los precios, el productor empezó a aumentar su fábrica, sus madres, sus vacas.
se empezó a incrementar hasta el año pasado, y hoy hay una buena oferta hay un buen número de madres. Hoy dependemos un poco nuevamente de delinear una política a mediano y largo plazo, porque en la medida que no fijemos una política de mediano y largo plazo, esa producción, ese aumento en las hembras va variando. Entonces yo creo que las perspectivas son buenas. Estamos en un momento de transición donde el tipo de cambio está variando, donde hoy por ahí las tasas, las LEVAC son más interesantes que la producción. Entonces creo que es un momento de transición donde estas cuestiones se van a tener que acomodar y va a tener que ser más importante apostar a la producción que a las LEVAC o a las tasas. Entonces eso junto a un plan a una política de exportación, creo que la ganadería en ese sentido tiene futuro. La población en el mundo tiene un crecimiento exponencial, esa población se tiene que alimentar, la carne es un producto insustituible y cuando hay poder adquisitivo en el consumidor la demanda y la requiere, y sobre todo a la carne argentina, que es una carne de excelente calidad y reconocida en el mundo. O sea, el Maradona, la carne y el Malbec caracteriza a Argentina en el mundo, con lo cual eso nos allana mucho el camino. Si bien, ya te digo, hoy creo que estamos en un momento de transición que no es fácil, porque el costo de los servicios y de la producción son altos, pero creo que la ganadería tiene un gran futuro. Nosotros tenemos pasturas naturales, o sea, tenemos la posibilidad de producir carne de alta calidad a bajos costos. Esta idea de que China va convirtiéndose en el cliente excluyente, ¿te preocupa? Hay mucha gente preocupada por ese tema, en el sentido de que creen que va a bajar un poco la calidad de lo que vende Argentina si nos concentramos demasiado en China. Otros avisan de que no es conveniente perder un cliente de esa magnitud. Yo no soy especialista en la materia. Desde la producción, que es lo que nosotros nucleamos y es donde nos desarrollamos, podemos observar que es beneficioso, porque le agrega valor y tiene una gran demanda por un producto que por ahí nosotros no consumimos o lo consumimos exactamente, que es la vaca, y sobre todo todas las categorías de vaca que hoy están demandadas, tienen buen valor. Yo creo que eso para la cadena de ganados y carnes argentina es muy bueno. Por supuesto que hay que trabajar y se lo está haciendo desde el IPCBA, desde diferentes organizaciones, diferentes cámaras como las que nuclean los frigoríficos y demás, trabajando en otros mercados. No tenemos que poner los huevos en una sola canasta, con lo cual, y la apertura, por ejemplo, de Estados Unidos, se está trabajando en otros mercados que lo que hacen es complementarse entre ellos. Creo que la Unión Europea, Alemania, Rusia, Chile, son mercados atractivos y donde se puede, ingresando a estos mercados, se puede integrar un animal, las medias res, de manera muy favorable, y es, digamos, mucho más rentable y atractivo comercialmente para toda la cadena de ganados y carnes. También en el mercado interno seguramente falta ajustar algunas cositas. Uno escucha desde hace muchísimo tiempo la discusión sobre la media res o la media res, el doble estándar sanitario. ¿Eso todavía sigue sin resolverse? Sí. Entiendo que debe haber varios aspectos a ajustar. Creo que Argentina tiene una fortaleza enorme, he tenido la posibilidad de participar en otros países del mundo donde no tienen la misma condición que Argentina en ese sentido,
y tienen una apuesta o solo al mercado interno o solo a la exportación. Argentina tiene esta posibilidad de un mercado interno enorme y muy fuerte, y la exportación, con lo cual creo que es una fortaleza, porque cuando uno baja nos podemos apoyar en otro, digamos, hay una alternativa. Son dos mercados diferentes en los cuales se pueden complementar, o debiéramos apuntar con políticas para que se complementen, y todo esto sea en beneficio de la cadena de ganados y carnes y del consumidor. No nos olvidemos que cuando la exportación ha estado muy demandada, ha habido cortes como el asado, que para nosotros es un corte excepcional y demandado, a valores muy acomodados para el consumo interno, con lo cual yo creo que no es un mercado u otro, sino debiéramos ser estratégicos y complementarlos. Ustedes que de tanto caminar el campo y hablar con productores, uno nota ahora que en la zona núcleo, en todos esos campos donde se tiraron abajo los alambrados, sacaron las aguadas, los molinos, se vuelve a mirar a la ganadería con simpatía, por una cuestión de renta y por una cuestión de estabilidad de la renta y por una cuestión de sustentabilidad del planteo. Inclusive el Congreso de la Presidencia, que vamos a tener dentro de poco tiempo, va a tener la ganadería como un elemento central. ¿Esto puede pasar, esto de volver a todos esos campos que alguien dijo esto va a ser eternamente agrícola? ¿Sería un golpe de demanda para ustedes interesante? Sí, realmente. Ya actualmente se está viendo en zonas donde la ganadería había sido desplazada, o en áreas donde la ganadería había sido desplazada, donde está volviendo la ganadería. Ahí hay toda una cuestión de apuntalamiento y de fomentar esa inversión, donde hoy volver a la ganadería o ingresar a la ganadería no es fácil, las inversiones que hay que hacer, y hay que hacer una apuesta, y la ganadería es un negocio de mediano o largo plazo, en el cual se compra un vientre y hay que esperar por lo menos un año para tener un retorno. Entonces, todavía faltan créditos que fomenten esa actividad y volver a poblar estas zonas, estas regiones donde la ganadería había sido desplazada por la agricultura. Por una sencilla razón: en ese momento la agricultura en esos lugares tenía mayor rentabilidad que la ganadería. Pero un poco volviendo a la filosofía de lo que hablábamos antes, yo creo que son dos actividades donde el 90% de los productores son mixtos, inclusive más aún por el avance de la tecnología, donde ahí se ha avanzado enormemente en lo que son nuevas semillas, semillas y tecnologías, donde se puede hacer agricultura en campos ganaderos y donde se puede hacer ganadería en campos agrícolas, y complementarse, al grano, agregarle valor transformándolo en carne, o carne, de las diferentes variedades, ¿no? Bueno, esa cuenta estaba muy interesante hasta hace unos meses atrás. Esa cuenta de transformar el cereal en carne, sobre todo para los que están lejos del puerto, e inclusive hay una ventaja en fletes de mandar a Liniers o mandar al puerto. Bueno, hay mucha gente haciendo esa transformación. Sí, la ganadería argentina, desde mi óptica, tiene muchas fortalezas. Hay un nivel genético excepcional, un biotipo de animales que se adapta a estas condiciones. O sea, podemos hacer un novillo de exportación, podemos hacer un novillo de consumo, podemos hacer un novillo recriado, podemos hacer un novillo a pasto, podemos hacer un novillo encerrado a grano, podemos suplementar, las razas, y sobre todo las razas británicas, la raza Yorkton, tiene una flexibilidad en ese sentido, en la cual uno puede reaccionar rápidamente en función de cómo se plantea y cómo está el negocio en ese momento, donde los granos suben,
se puede bajar el consumo de grano y hacerlo más a pasto, se puede recriar y una terminación solamente de los últimos 70, 80 kilos a grano. Para eso hay que aprovechar estas herramientas que existen. Una de ellas es la raza Yorkton. Fabián, te agradecemos esta visita. No, muchas gracias a ustedes por el contacto que tenemos y la relación que tenemos de años y la función que cumplen, que es tremendamente importante, que es promover y difundir lo que la producción y las diferentes actividades se dan para poner en conocimiento de todos los televidentes de ustedes. Gracias de nuevo por la visita. Bueno, fue entonces Fabián García, gerente de la Asociación Yorkton de Argentina, una amplia puesta al día sobre el presente de la raza y sus perspectivas futuras. Nosotros vamos a una tanda y volvemos muy pronto desde aquí, desde la Exposición Rural de Palermo, con más información en Chacra TV.